Hola, ¿qué tal hermanos? Excelente domingo para todos ustedes. Estamos con el favor de Dios celebrando ya nuestro domingo número 3 en este tiempo ordinario. Vamos a escuchar hermanos como siempre la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que había sido arrestado, Juan el Bautista se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías, que dice: Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas, vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar, hermanos, en el Evangelio el inicio de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Esto evidentemente es importante y lo tenemos que resaltar porque en este tiempo ordinario, normalmente la Iglesia lo que hace precisamente es meditar aquellos pasajes de la vida pública de Jesús. Todos recordamos, desde luego, sus predicaciones, sus milagros, todos los acontecimientos que fueron pasando en cada uno de los pueblos. Pero descubrimos ya en este pasaje de San Mateo, estamos allá en el capítulo 4, cómo Jesús comienza del otro lado del río Jordán. Recordemos que los pueblos que estaban dentro de la parte de la conquista del pueblo de Israel, los que estaban literal de este lado del río, eran aquellos pueblos que eran pues elegidos por Dios, que tenían como que la mano de Dios sobre ellos, todo iba muy bien. Bueno, Jesús decide irse del otro lado del río, allá donde se supone que están los famosos gentiles. Este término gentil significa, dentro de la Sagrada Escritura, aquellas otras gentes. Era como decir, bueno, no sería evidentemente una palabra despectiva, pero sí la podríamos entender inclusive de esa manera, como decir, es aquella gentuza que está por allá. Tal vez así lo entenderíamos hoy en día nosotros. Es decir, las demás gentes, los que no conocen a Dios, los que se han apartado del amor de Dios, los que se han olvidado de sus bondades, o puede ser que los que ni siquiera aún se dan la oportunidad de conocerlo. Así eran determinados allá dentro del pueblo judío aquellas regiones, sobre todo estas regiones que escuchamos en el Evangelio, regiones de Neftalí, de Zabulón, y cómo las define inclusive. Dice, son aquellas regiones que viven en sombras de muerte, que tienen esa carencia de luz, que viven en plena oscuridad. Bueno, pues allá se fue nuestro Señor Jesucristo, y la exclamación justamente del Evangelio en este día es: aquellos pueblos que vivían en gran oscuridad recibieron una gran luz, una luz resplandeció sobre ellos. Y posteriormente escuchamos también el llamado de los primeros apóstoles, primeros discípulos que posteriormente serán llamados apóstoles. El llamado de estos pescadores, a cada uno Jesús los llamó por sus nombres en sus actividades concretas. Bueno, hagamos esa reflexión precisamente por partes, hermanos. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios
a ustedes y a mí haciendo una reflexión sencilla para nuestro día. Lo primero, hermanos, cuando Dios llega a nuestras vidas, hermanos, no nos sorprenda a cada uno de nosotros que Dios va a llegar, evidentemente, a aquellos lugares oscuros y terribles de nuestra existencia. Hermanos, a veces nosotros quisiéramos encontrar a Dios o quisiéramos encontrarnos con Él, no lo sé, de una forma muy bonita, en un paisaje, en un retiro, en una canción bella, en una plática bonita. Sí, yo sé que sí lo podemos encontrar. Podemos tener experiencias de Dios muy bellas, donde lo podemos palpitar, lo podemos sentir y experimentar. Pero como tal un encuentro donde nosotros podemos de cierta manera confrontar nuestra vida, confrontar lo que estamos haciendo, eso va a suceder, hermanos, normalmente en los momentos fuertes, en los momentos complicados, en los momentos de obscuridad. Por ello, hermanos, no tengamos miedo y más bien digámosle a Dios, invitémosle a Él: Señor, quiero que vengas a mi vida. Tú conoces mis complicaciones, mis problemas, mis flaquezas, mis partes débiles, mis partes obscuras. Ayúdame, Señor, a encontrarme contigo, a enfrentar mi vida, mis actitudes, mis decisiones, aquello que estoy haciendo, en donde tú llegues, Señor, y donde tú llegues con tu luz resplandeciente y alumbres, y yo me dé cuenta que al que tengo que seguir es a ti, Señor, y no continuar en este mundo de oscuridad. ¿Cuántos de verdad se han encontrado con Dios, hermanos? Sí, en medio de las cosas complicadas, pero han sido valientes porque han logrado identificar que es precisamente lo que Dios vino a hacer. Vino a sacarnos del fango, vino a sacarnos de la oscuridad, vino a sacarnos de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable. Así que, hermanos, no tengamos miedo y tampoco nos sintamos solos. Allá donde nosotros creemos que Dios nos ha abandonado, no, hermanos, es donde Dios más está. Pero evidentemente Él quiere que nosotros le busquemos, Él quiere que nosotros le clamemos, le gritemos con esos gritos de auxilio, socorro: Señor, aquí te necesito. Y créeme, hermano, ahí estará nuestro Dios, porque Dios quiere buscar al que está lejano, al que está en oscuridad, al que está perdido, al que está extraviado, evidentemente al que se encuentra lejos de su amor, que se ha olvidado, que se ha alejado de sus bondades, que se ha olvidado de que existe un Dios bueno. Y esos, desde luego, seremos tú y yo, hermanos. Seremos tú y yo aquella persona que estamos tal vez en este ambiente de obscuridad. Por ello que esa sea la primera parte. Segunda parte, puede ser que Dios a ti y a mí nos llame ya en medio de una realidad concreta, no precisamente un problema, sino así como lo hizo con estos primeros pescadores, nos encuentra en medio de nuestros trabajos, en medio de nuestras ocupaciones o preocupaciones. ¿Pero qué hicieron? Hay una pregunta impresionante que Jesús les está haciendo a estas personas en el Evangelio. ¿Qué están ustedes haciendo? ¿Qué están pescando? Sería como la pregunta concreta. Ellos pescaban peces y desde luego que Jesús les cambia la pregunta. ¿Y si yo los invito a pescar otra cosa, se atreverían a seguirme? Hermanos, ustedes y yo tenemos que preguntarnos si lo que estamos pescando, lo que estamos atrapando en nuestras vidas, realmente será algo que nos vaya a servir, sea algo que nos esté retribuyendo, no precisamente una retribución económica o material, sino que realmente sea algo que nos esté dando fortaleza y nos esté dando ese impulso de crecimiento, de desarrollo, de santidad en nuestras vidas. Pensemos tú y yo, ¿qué estamos pescando? ¿Estamos realmente pescando algo que nos va a nutrir, a salvar, a sanar? ¿O simplemente algo que nos puede inclusive destruir, limitar y nos puede llevar precisamente a ese ambiente o a esos ambientes de oscuridad? Que Dios nos ayude, hermanos, a todos nosotros, y que hoy, ante el llamado de Jesús en esta vida pública, no tengamos miedo. No tengamos miedo a que Él nos visite. No tengamos miedo a que Él venga a reclamarnos: ¿por qué estás en la oscuridad? Y escuchemos su voz que nos dice: arrepiéntete,
conviértete, cree en el Evangelio, cree en esta buena nueva que yo te voy a explicar. Y si Él nos dice inclusive, mira, lo que tú estás haciendo tal vez no te ayuda, eso que tú estás pescando, eso que tú estás atrapando, tal vez no te está dando lo que verdaderamente tú estás buscando en tu vida. Yo te invito a pescar otra cosa. Hermanos, ¿estaremos dispuestos tú y yo a seguir a Jesús, a escuchar su voz, sus invitaciones, sus ganas de querernos sacar de la oscuridad para llevarnos a su luz, su invitación de decir, yo te invito a pescar otro tipo de cosas? No lo sé, hermanos. Ojalá que tú y yo le digamos a nuestro Señor Jesucristo en este día, Señor, yo no quiero ser un gentil, yo no quiero ser aquel que desconoce todo lo bello que tú nos das cada día. Yo quiero, Señor, seguirte, ser tu discípulo, aprender de ti. Bendita la vida pública de Jesús, que nos viene a enseñar tantas cosas. Sigámoslo haciendo, hermanos, en este tiempo ordinario y en todo lo que sea de este año, que escuchemos su palabra, para que alejemos las obscuridades de nuestras vidas, sigamos a Cristo luz y, evidentemente, pesquemos junto a Él lo que Él realmente quiere que nosotros pesquemos, las cosas buenas, verdaderas, bellas, que nos conducirán siempre a la santidad. Hermanos, que así sea. Pues hermanos, muchísimas gracias a quienes han permanecido hasta el final de esta reflexión. Pido a Dios que a todos los bendiga, a ustedes, a sus familias, a sus intenciones y necesidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muchísimas gracias. Como bien saben, si les ha gustado esta pequeña y muy sencilla reflexión, les invito puedan dar un like, puedan ayudar a compartir para que pueda llegar también, hermanos, a más personas. Y pues hermanos, si Dios lo permite y las condiciones también, nos estamos viendo más tarde para la celebración de la Santa Eucaristía. Yo vengo de hacer un poquito de ejercicio, pero bueno, esto ha servido evidentemente para ir pensando, ir meditando qué nos quiere decir la palabra de Dios. Que todos estén bien, que todos estén con salud, que pasen una excelente, una maravillosa semana y como ya lo decíamos, nos estamos viendo, si Dios lo permite, un poquito más adelante para la celebración de la Santa Eucaristía. Hermanos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.